Bueno, Norma, vamos a empezar por el final y después vamos a ir relatando todo cómo comenzó la historia. Pero condenaron a 6 años a Hugo Tonioli. ¿Qué sintió en ese momento después de tanta lucha? ¿Le pareció suficiente? La verdad que sentí un alivio, no alegría, porque no es alegría que sea condenado un jefe de policía por esto, ¿no? Pero sentí un alivio, sentí como que dije, bueno, toda aquella gente y todo lo que dijo la defensa de Tonioli hacia mi persona, el tribunal dijo que no era cierto y que bueno, que las pruebas que ellos tenían eran suficientes para condenarlo a Tonioli. No estábamos conformes con la condena de 6 años, porque yo digo que una madre cuando tiene problema con su chico de adicción lo lleva de toda la vida el problema. Es una mochila que la va a tener siempre, así que 6 años para él no es nada, porque dentro de 6 años él sale. Pero bueno, la verdad que la justicia me hizo volver a creer, porque hasta las 11 menos cuarto de la mañana yo pensaba que iban a salir en libertad, que no íbamos a tener justicia, y la verdad que me dio una lección el presidente del tribunal de decir, no, señora, acá no hay nada, simplemente acá vamos a hacer justicia y bueno, tenemos las pruebas suficientes para condenarlo, y el abogado Tonioli no tenía ninguna prueba suficiente como para decir que su defendido era inocente. En ese tiempo que transcurrió el juicio, ¿qué cosas se le cruzaron en el momento que su mirada tuvo que volver a ver a esta gente que le cambió la vida por completo? Bueno, el primer día del juicio, cuando estuvimos ahí, bajaron a Tonioli y lo bajaron a Mendoza, realmente me sentí muy mal. Se me vino todo el tiempo que pasamos, las cosas que pasamos, lo que pasé con mi hijo, las cosas que estaban pasando las madres, se me vino a la mente Norma Busto, que fue una mamá que la mataron por haber denunciado. Se me vinieron muchas cosas que fue realmente un momento muy desagradable para nosotras. Y también lo que pasara en el mes del juicio, ¿no? Porque nosotros éramos 4 mamás que estábamos ahí con un silloncito tomando mate y esperando que el juicio terminara. El juicio empezaba a 8 de la mañana y terminaba a veces a las 5 de la tarde, y nosotros estábamos ahí sentaditas y ver que salían los abogados de Tonioli, de Mendoza. La abogada de Mendoza es una mujer, y ver que se ponían en la vereda de enfrente y se reían, pues se nos reían en la cara, se nos burlaban, se reían de las madres como estaban vestidas. Realmente fue humillante todo eso, que la mujer de Mendoza, la abogada de Mendoza decía, como una mamá había llevado un trajecito porque era la que entraba adentro, decía, ¿cuántos trajes más va a tener que alquilar la Castaño? Nos decían en la cara eso. Rabinovich diciendo, esta mujer va a tener que pagar, ¿y cómo va a pagar? Porque le vamos a hacer juicio, va a ir presa. En la cara nos decían eso. Soportar todo ese medio, todas esas cosas, fue realmente duro. Pero bueno, ahora con la tranquilidad de que fueron condenados y que bueno, que el próximo director de droga y jefe de policía me parece que va a pensar 2 veces en hacer de su trabajo un negocio, ¿no? Bueno, ¿cómo comenzó? Para quienes nos están mirando en estos momentos, nos están escuchando, ¿cómo comenzó toda esta historia que termina con Tonioli preso? Bueno, la historia empieza, la historia de Madre Solidaria y mi historia empieza hace 13 años atrás, cuando yo descubro que mi hijo tenía un problema de adicción y en el cual salgo a pedir ayuda. 13 años atrás. Lo de Tonioli empieza cuando asume el gobernador Wiener y lo pone a él como director de drogas. Al conocerlo yo a Tonioli, porque mi hijo jugaba la pelota con el hijo de él, pensé que íbamos a tener un director que nos iba a apoyar por ser conocido. Nos presentamos como asociación, nos presentamos como una mamá para pedir ayuda para que nos saquen los vendedores barriales, que eso es lo que nos interesa a nosotros, los vendedores barriales, aquel vendedor que vive al lado de mi casa y le vende a mi hijo o a cualquier chico. Y bueno, todo pasó muy bien porque él nos brindó confianza, confiábamos en él y le íbamos llevando datos. Pero a medida que le íbamos llevando datos, iban pasando cosas que realmente nos preocupaban a nosotros. Una era que los vendedores no iban presos, sino que los vendedores que nosotros denunciábamos cada vez se hacían más ricos.
Pero pasó dos cosas con una mamá que denuncia a un vendedor y Toñoli se presenta en la casa del vendedor. Del narco. Del narco. Esa fue una cosa que nos llamó muchísimo la atención. Y después la otra, que en particular fue un caso que yo le llevo porque Mendoza es primo de mi exmarido y había salido hacía poco de la cárcel y se había puesto a vender droga al lado de la casa de mi exmarido. Y mi miedo era que mi hijo vuelva a consumir, ya que él hace 6 años que no consume. Mi miedo era que vuelva a consumir teniendo un vendedor tan cerquita y siendo familiar, ¿no? Porque como se dice, de eso no se... No. Te recuperás, pero seguís... No, yo no puedo decir que mi hijo está curado porque es mentira. Yo no puedo decir mi hijo no va a consumir nunca más porque es mentira. Lo hablamos siempre con él y él me dice, mamá, es todos los días una lucha que tengo porque a veces la situación de que él tiene chico, la situación a veces económica que te lleva, porque gracias que mi hijo tiene trabajo, pero no gracias a ningún funcionario que lo ha puesto en un lugar como lo pusieron al hijo Toñoli que trabaja en la municipalidad. Encima el premio. ¿Me entendés? Entonces mi hijo es peón de albañil. Mi hijo no tiene un trabajo que digan, lo pusimos acá y ganas millones. Entonces la situación misma de la situación económica y todo, por ahí me dan ganas de fumarme un cigarrillo y lo pienso 2 veces. Entonces lo hablamos con él, pero yo digo, ¿y habrá en algún momento que él no lo piense 2 veces, que lo piense una vez y vuelva a consumir? Entonces ese es el miedo, por eso decimos, no, él va a cumplir 6 años, pero nosotros esta mochila la vamos a tener de por vida.